Hermano, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Quien les habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da, por estar con ustedes y por poder compartir la palabra de Dios. Tengo varios anuncios que dar antes de empezar con el tema que vamos a continuarlo. Esta es la parte 2. Número 1, estoy contentísimo porque creo que son 2 semanas o una semana y media, llegó a Venezuela las cajas de ropa que nosotros habíamos enviado, que esto por alguna razón fue un maratón. Nosotros habíamos podido recaudar ropa para niños, jóvenes, adultos, bebés, de todo. Y por alguna razón, estos cargamentos se tardaron 2 meses en llegar a Florida. Y después cuando lo íbamos a enviar para Venezuela, Adela se enferma, detuvimos todos los recursos y los fijamos en que ella tuviera medicamento, oxígeno y todo lo demás. Cuando ella parte con el Señor, entonces reanudamos fuerzas y podemos enviar entonces esas cajas de Florida a Venezuela. Esas cajas llegaron, gloria a Dios. Estamos hablando de 5 cajas de mudanza. Son las cajas grandes. Y me dicen las muchachas que empezaron a abrir cajas y me dice: Elías, es una cantidad inmensa de ropa, esto va a ser una bendición tremenda para los guarados. Y estamos contentísimos de que ese primer cargamento llegó. En mi casa tengo un segundo cargamento de 5 cajas de ropa. En esta ocasión hay más ropa que en la primera. Y le di gracias a Dios y gracias a ustedes por todas las aportaciones. O sea, ha sido un desborde de amor, no tan solamente de las iglesias, sino yo tengo clientes, personas que son de otros pueblos y me han donado ropa, me han donado esto, aquello y lo otro. Y le di gracias a Dios porque ha sido ropa, aunque quizás no nueva, pero en un buen estado, aún ropa de marca, ropa buena. Y de verdad que agradecido. Y esto para el reino de los cielos es una bendición. Eso llegó y, si no me equivoco, hoy salieron de Barrancas a llevar, y en ese viaje se fueron unos pastores guaraos, creo que Bisley está con ellos, se fueron a llevar ya los libros de unas cartas de Pablo. No sé si son 3 o 4 cartas de Pablo escritas en guarao. Mi hermano, vamos a postear unos videos. Sé que me he tardado un poco, pero vamos a poner unos videos desde la construcción que se está haciendo en la casa misionera, las reuniones que se hicieron con las iglesias, reuniones que se hicieron con iglesias de niños, reuniones que se hicieron con pastores y, y estos libros que, para la gloria de Dios, hay una foto donde se está entregando cajas y cajas y cajas en una pick-up para poder esparcir ese libro que se pueda leer en guarao. Mi hermano, los guaraos no tienen nada escrito. El idioma guarao siempre fue hablado, no hay nada escrito. Y lo primero que ellos tienen escrito es la palabra de Dios. El primer documento que tienen escrito es la palabra de Dios. Esto es tremendo. Y está habiendo un avivamiento allá abajo, en el bajo del Tamacuro, donde las vidas se están convirtiendo. Los mismos guaraos están evangelizando, los pastores están predicando el evangelio, al punto de que se tienen 2 cultos diarios, uno por la mañana y el otro a las 4, a las 5 de la tarde. Y los sábados, estamos hablando domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Los sábados no se hace el culto por la mañana porque la gente sale de la aldea a otras aldeas a predicar el evangelio. Estamos hablando de que para los que dicen que las iglesias hacen muchos cultos, estamos hablando de 13 cultos en la semana. No 7, 13. La Bisley me estaba diciendo: Elías, cuando nosotros llegamos allá, el que llega de visita le toca predicar por la mañana y por la tarde. Y entre medio de eso se dan las capacitaciones, se dan las clases bíblicas, se dan alfabetización, se da esto. Siempre están ocupados. Porque el guarao quiere aprender, ama a Dios y quiere conocer más de Dios.
Yo le voy a decir algo. Necesitamos que haya hambre y sed, como la hambre y sed que tienen ellos con nosotros, porque la gente a veces estamos tan acostumbrados, lo tenemos todo a la mano, está todo fácil, y estamos echados para atrás diciendo, pues, hay comodidades. Y hay gente que una vez a la semana, mi hermano, le pesa ir a la iglesia. Simplemente una vez a la semana. Bueno, le voy a pedir que sigan orando fondos para levantar misioneras. Y seguimos pidiéndole a Dios que nos dé la oportunidad de poder proveer lo que se necesita y que Dios le dé fortaleza, le dé sabiduría a todas estas personas que están bregando en el Bajo del Tamacuro, desde Bisley, Taís, desde la misionera Diana, desde el grupo de traducción, hay un ministerio que está bregando en unas partes con los indígenas. Esto ha sido un esfuerzo precioso del cuerpo de Cristo. No de una denominación, mi hermano, del cuerpo de Cristo, de diferentes personas poniendo ese granito, poniendo ese esfuerzo para que haya bendición. Así que vamos a seguir con el tema que estábamos discutiendo el miércoles pasado. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es la parte 2. Así que, si usted no ha visto la parte 1, por favor, véala. Es bien importante porque hay unas conexiones que yo hice para poder entonces entrar en la parte 2. Y voy a hacer un resumen breve, pero vea la parte 1 que tiene el detalle. Cuando hablamos acerca del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablamos de Génesis capítulo 1, donde Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza, una es de la forma en que se ve, imagen, y semejanza de la forma en que actúa, se manifiesta y se mueve. Como Dios está 3 en 1, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y enseñé, por la palabra, que cuando tú vienes a mirar la creación del hombre, es un espejo de lo que es Dios. Entonces, mi carne, cuando usted la mira, usted dice, ¿qué parte de Dios es cuerpo? Y es Jesús, Jesús encarnado. ¿Qué parte de Dios es alma? El Padre. Dice la Biblia que Él es el que planificó todo y solamente Él sabe cuándo Jesucristo va a volver. Él tiene el plan y Él tiene el dominio absoluto. Jesús no tiene problema con eso. El Espíritu Santo no tiene problema con eso. Ahora, el espíritu del hombre se asemeja al espíritu de Dios, al punto que la Biblia dice, nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre, sino el espíritu que está en el hombre. Y nadie sabe lo que hay en el corazón de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos movemos de la misma forma que Él se mueve. Ahora, para yo saber si me estoy moviendo correctamente, yo tengo que conocer cómo Él se mueve, cómo se manifiesta y cómo es el orden. Y había establecido de que no se supone que tu carne, sabes que la Biblia dice que tiene esta concupiscencia, este pecado que no se le va. No se supone que la carne sea el que domine y tome las decisiones, sino tu alma se supone que sea la que planifique, la que ponga en balanza, la que tome decisiones y ejecute y diga, ok, la carne va a hacer esto y nosotros nos vamos a mover de tal forma. Cuando nosotros comparamos esto con Dios, yo quiero que usted vea a Jesús y vamos a agarrar la parte del cuerpo de Cristo. El Padre es el alma y el Espíritu Santo, el hombre de Dios, es como el Espíritu del hombre. Cuando Jesucristo baja en cuerpo, en carne, Jesucristo empieza a decir mucho. Si usted lee Juan, muchas veces dice, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, no, porque Él decidió someterse. Sí, esa es una, pero no es la principal. La relación que tiene el Padre con el Hijo no existe discordia, celos, contienda, ira, divisiones, disensiones. No existe nada de eso. Cuando lo miras del punto de vista cómo está Dios formado 3 en 1, te vas a dar cuenta de que el Hijo dijo,
yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque el Hijo representa al cuerpo. Y eso es una definición que usted tiene que entender. Como Jesús es, se supone que también el cuerpo suyo sea. El cuerpo no manda, el cuerpo recibe instrucciones del alma a través de su espíritu. Jesús está diciendo, yo no voy a tomar decisiones por mí mismo, sino que el Padre me diga lo que tengo que hacer y después lo hago. ¿Alguna vez usted se ha levantado por la mañana y usted se despierta y usted dice, me voy a levantar? Y usted dice, ¿qué pasa que no me puedo levantar? Y de momento se da cuenta que el cuerpo está dormido, cáigase para atrás, pero su espíritu está despierto. Y usted está diciendo, levántate, y el cuerpo no responde. ¿Por qué? Porque su alma y su espíritu están hablando uno con el otro y todavía no se han conectado a hablar con el cuerpo. Entonces usted dice, espérate, estoy dormido. Despiértate, y abre los ojos. ¿Y no te ha pasado que entre medio de estas dos cosas tú ves el cuarto? Y tú dices, ¿cómo es que yo estaba viendo el cuarto y estaba dormido? Porque somos tres en uno. Hasta que tú no le mandes al cuerpo a moverse, el cuerpo no se va a mover. Tu alma es la que determina esto. Y Jesús estaba explicando cómo funcionaba Él con el Padre. Hay unos componentes bien preciosos en esto. Bien preciosos. Y yo quiero buscar en Mateo, en Juan 19, porque hay un concepto donde nosotros lo vemos de una forma, hay personas que lo ven de otra, y yo quiero hablar de algo muy interesante y tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y habíamos establecido de que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que nosotros representamos a Jesús. ¿Ok? Mira lo que dice Juan 19, el verso 11. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad contra mí. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús dice, toda autoridad, cuando a alguien se le da la autoridad, es dada, no es adquirida. Juan el Bautista, cuando había bautizado a Jesús ya, a los varios días vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, el que tú bautizaste los otros días está bautizando más abajo del Jordán. Y le dicen, se lo impedimos. Y él le dice, no. Esa autoridad que él tiene fue dada por Dios, porque nadie puede moverse si Dios no le da la autoridad. Jesús dice en otro momento, toda autoridad me es dada. En otra parte, el Padre me dio una ley, me dio una autoridad de poner mi vida y volverla a tomar. Las autoridades en el plano espiritual son dadas por Dios. Escuche bien lo que voy a decir. Las autoridades en el plano físico son ganadas por los hombres. Son dos conceptos diferentes. Plano espiritual, Dios la da. ¿Por qué Dios la da? Porque no hay un hombre sobre esta tierra que tenga la capacidad de pensar como Dios, de actuar como Dios y de moverse en la esfera de Dios. No importa cuán inteligente tú eres, no importa cuán capacitado tú eres, dice la Biblia, como la tierra está despegada del cielo, así de distante están los caminos de los hombres hacia Dios. Y en otra parte dice, porque lo necio de Dios es lo sabio de los hombres. Para poder ponerte en contexto cuán alto es Él y cuán sublime es Él y nosotros no lo podemos alcanzar. En el cielo a ti te dan la autoridad, en la tierra
tú te la ganas. Tú vas buscando estudios, preparación. Aquí le dicen, te buscas un padrino para que te bautice con pala. Hay mucha gente que consiguieron el trabajo no porque ellos estudiaron, sino porque tienen conexiones y lucharon. Yo tengo un montón de historias de gente que terminó trabajando en el gobierno porque pagaron por entrar. Ay, qué bochinche. Eso está regado por todos lados. Entonces, en el plano humano, la gente está acostumbrada a, yo lo lucho, yo me esfuerzo y me lo gané. En el plano espiritual, nada de eso. Es dada la autoridad, no es adquirida. Y yo quiero definir un poco esto para que usted pueda ver cómo Dios se mueve y se manifiesta. Porque esto usted lo va a ver en la Biblia muchísimo. Muchas personas en el Antiguo Testamento que no querían envolverse, que no querían tener nada que ver con esto, Dios llamaba a esas personas. Por ejemplo, le dijo a Moisés, ve y liberta a mi pueblo. Y a Moisés no le interesaba. Usted va a ver que Dios da autoridades en personas que ellos no se sienten cualificados para eso. Moisés le dijo, yo no puedo hacer eso. Yo sí hago. Y allá Dios lo regañó y le dijo un montón de cosas. Cuando Dios se encuentra con Gedeón, Gedeón dice la Biblia que estaba sacudiendo trigo en un lagar. Donde se hacen las uvas, donde se exprimen las uvas, donde se pisan las uvas, él estaba escondido allí sacudiendo trigo porque no era tiempo de uvas, era tiempo de trigo. Y él estaba escondido para que los filisteos no le robaran la cosecha. Tenía miedo. Y Dios viene y le dice, ¿qué tú haces aquí? Y después le dice, varón esforzado. Y Gedeón les pone el caso. Pero ¿cómo tú vas a hablar así? Si a nosotros nos están robando las cosas, nos queman la siembra. Y Dios viene y dice, ve tú con las fuerzas que tienes y liberta a mi pueblo. Y tú lees eso y tú dices, esto no hace sentido. El tipo está escondido para que no le roben lo que tiene. No tiene gente, no tiene ejército. Y Dios viene y le dice, tú tienes fuerza, tú tienes el ímpetu, vete y liberta al pueblo. Cuando Dios da autoridades, la cosa cambia. Dice la Biblia, y esto lo dice en dos eventos corridos, cuando Samuel unge a Saúl, que es el primer rey, dice que cuando lo ungió el Espíritu de Dios cayó sobre él y fue mudado en otro hombre. Eso es una autoridad dada. Dice la Biblia que cuando Samuel ungió al rey David, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre él y fue mudado en otro hombre. Autoridades dadas. Saúl no hizo nada para ganarse eso. David no hizo nada para ganarse eso. Y son autoridades dadas. De la misma forma, en Juan capítulo 1, que dice, y al que cree en Jesús, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice, se le dio la potestad. Es dada, no es adquirida. Amado hermano y amigo, usted no puede perfeccionarse a usted mismo. Usted no puede limpiarse usted mismo de pecado. Usted necesita la gracia de Dios, usted necesita el sacrificio de Jesús, usted necesita el Espíritu Santo que le da poder, que le da salvación, que le da sabiduría, que le da entendimiento, porque es dado. Yo he hablado con muchas personas en diferentes iglesias y me dicen, ¿qué yo tengo que hacer para poder crecer en el Señor? ¿Qué yo tengo que hacer para poder tener un ministerio? ¿Qué yo tengo que hacer para que Dios me dé un llamado? Y yo le digo, esto no es 20 pasos o 10 pasos
para el éxito, Dios te lo tiene que dar. No me malinterprete, la actitud es bien importante. Porque si tenemos una actitud de ser recíprocos con Dios y corresponder a la voz de Dios, ahí está el éxito. Pero no porque tú correspondas es que te lo ganaste. Es dado. Y aquí está Jesús. Yo quiero que usted entienda este concepto. Hablando cuando la agarran para después crucificarlo, diciendo a la persona que está en autoridad, mi padre permitió esto y te dio la autoridad. Este concepto es bien interesante porque se presenta este concepto cuando Jeremías profetiza acerca de la invasión de Babilonia. Y Jeremías dice de parte de Dios al rey de Israel, le dice, así dice Dios, voy a enviar a mi siervo, entrégate a él. Lo estoy parafraseando. Y Jeremías está hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era gentil, idólatra. Y Dios está diciendo, es mi siervo. Si no te entregas a él, él va a agarrar la ciudad como quiera y va a matar a un montón de gente. Ahora, ¿por qué Dios le da autoridad a gente que podríamos decir son inicuos, pecadores, maldicientes, son gente que no valen, mucha gente dice, eso no vale 3 chavos? ¿Por qué? Porque el rey, yo creo que era Jerusalén, perdóname, el rey le dio la espalda a Dios. Y el pueblo de Israel se apartó del camino de Jehová. Y Jehová le había dicho en Deuteronomio, el día que te apartes de mis caminos, yo enviaré enemigos en contra tuya. Yo haré que las plagas que le envié a los egipcios caigan sobre ti. Dios utiliza a gente que las personas no, la gente dice, ese no cualifica como siervo. Dios utiliza a estas personas y le da autoridad. Como Dios le dio autoridad a los romanos para que ejecutaran, estamos hablando de Pilato, para que ejecutaran esa orden de crucifícalo. Esto es dado. Ahora, vamos a entrar un poquito más adentro de este tema. ¿Cuándo? Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, Jesús encarnado. Cuando a ti te dan una autoridad, ¿qué tú haces con ella? Esto es bien importante. Porque en el reino de los cielos, las cosas no se hacen porque sí. Las cosas no pasan para que la gente te admire o la gente diga, mira qué tremendo tú eres. Todo tiene un propósito. Si no has entendido el propósito de Dios para tu vida, está bien pendiente a lo que voy a decir. Cada ser humano tiene en su cabeza cómo va a alcanzar las metas que él o ella quiere. Y esta manera de pensar carnalmente se refiere a cómo yo lo puedo adquirir. Yo no tengo problema con eso. Usted luche por los títulos educativos que usted quiera tener. Usted luche por el trabajo que usted quiere tener. Usted luche por comprar un carro, una casa. Luche. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, no funciona así. Es dado. Entonces, ¿qué yo hago con la autoridad que Dios me da? Jesús fue bien enfático en enseñarnos cómo se maneja esto. Cuando Dios te da autoridad, Dios no viene a quitártela. Vamos a explicar esto. Cuando Dios crea a Adán, en Génesis capítulo 2, le dio autoridad en todos los animales y en todo lo que está creado en el planeta. Si usted lee Génesis capítulo 2, que lo hemos discutido, dice que Dios creó en Edén, frente a Adán,
animales que los sacó de la tierra y creaba, y a Adán le ponía nombre. Ya habíamos hablado de que nombre significa una característica de cómo es el animal y una función. Eso es un adjetivo. Como Dios le dio la autoridad a Abraham, Dios no le puede poner nombre a lo creado, porque entonces le quitaría la autoridad a Abraham. Y este concepto a veces es un poquito difícil de entender, porque nosotros fuimos criados, hablo de Puerto Rico, en familia que papá dice, al que mando soy yo. Entonces cuando usted le da con decir, pues déjame ver si la idea que yo tengo funciona, y la hace sin consultarlo, aunque salga bien, te dicen, el que mando soy yo. Entonces la gente se cohíbe. El cielo no es así. Cuando el cielo te da una autoridad, el cielo permite y te da el espacio para que tú te muevas en ella. Porque para eso te la dieron. Como es dada, lo que es dado viene con una capacitación. Aquí en el mundo carnal, tú te tienes que capacitar para ganarte lo que te van a dar. En el reino de los cielos te dan, y junto con lo que te dan revelación y capacitación. Entonces, Dios no quita la autoridad que da. Este concepto es bien importante que usted lo entienda, porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se presenta. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Éxodos. Éxodos capítulo 14, y esto es cuando Dios saca de Egipto con las 10 plagas al pueblo de Israel, y se encuentran frente al Mar Rojo, y a las espaldas está el faraón. Y yo quiero que usted vea en estos versos cómo es la narrativa y cómo Dios se dirige hacia Moisés. Dice Éxodos 14, 13. Vamos a empezar por el 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Moisés está hablando con el pueblo y está diciendo, mira, esto está planchado. Dios va a hacer maravilla y ustedes nunca van a ver a los egipcios. El pueblo estaba en miedo. Tenían al faraón detrás que lo quería matar y al Mar Rojo de frente. Este es el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué está diciendo Moisés? Jehová va a pelear. ¿Quién va a pelear? Jehová, no es Moisés. Escuche esto. Dice el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pero ¿y a quién se supone que clamara? Se supone que clamemos a Dios. Pero mira lo que le dice. Di a los hijos de Israel que marchen. Dios le está diciendo, no yo, díselo tú. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad a Moisés. Mire esto, el 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién estaba diciendo Dios que iba a dividirlo? Moisés. ¿Qué está pasando aquí? Dice, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué está pasando aquí? Lo que yo acabo de explicar. Cuando Dios da una autoridad a una persona, Dios no viene a quitársela. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, le dice, y con esta vara, la que tienes en la mano, tú sacarás al pueblo de Israel de Egipto y lo llevarás al desierto a adorarme. Dios es bien enfático. Te di la autoridad, te di la vara, tú lo vas a hacer.
Y cuando están en el peor momento, aquí dice Dios, no me clames a mí. Yo te di la autoridad porque no la usas. No lo voy a hacer yo. Es que esto, mire, para las personas que se han criado en casas donde siempre le quitaron la autoridad, donde siempre hay una persona tomando decisiones y usted no está acostumbrado a que la autoridad se le dé a él, a usted, y lo respeten en lo que usted hace. Cuando yo leo estos versos, hay un montón de gente que se empieza a incomodar. Pero es que, léalo. Dios le está diciendo, ¿por qué me clamas a mí? Ábrelo tú. Con la vara que te di, con la mano que tú tienes, y dile al pueblo que camine en seco. Ay, Elías, pero esto fue solamente una vez. Escuche esto. Jesús está en el Getsemaní. Antes que lo agarraran. Y dice la Biblia que empezó a clamarle al Padre. Y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Escucha esto. Dios Padre podría librar a Jesús de eso. Claro que sí. El único problema era que si lo libraba, nadie se salvaba. El propósito de todo lo que Dios estaba haciendo se acabó. No había otra forma. Con la autoridad que se le dio a Jesús, Jesús fue entregado, fue azotado, golpeado, ensangrentado, crucificado, le pusieron la corona de espinas, lo clavaron, y Jesús no muere por causa de judíos, no muere por causa de romanos. Muere porque él mismo puso su vida. Varias escuelas teológicas y médicos que son expertos en el área han probado una y otra vez que cuando a Jesús se le traspasa con la espada, después que él muere, se traspasa con la espada y bota sangre y agua, ellos hablan de unos términos médicos. Yo no soy médico, no me voy a tirar por ahí, pero básicamente están diciendo de que él tuvo un ataque al corazón masivo. Él dio su vida. Y para aquellos, porque yo he escuchado gente en la iglesia que dice, no, los judíos mataron a Jesús, no, los romanos mataron a Jesús. Jesús dijo, el Padre me dio un mandamiento, y el mandamiento es que ponga mi vida y la vuelva a tomar. Si los romanos lo mataron, entonces él no puso su vida, él rompió el mandamiento. Si los judíos lo mataron, entonces él rompió el mandamiento. De la misma manera, si los romanos lo matan, entonces son los romanos que lo tienen que resucitar. No. Para que esto se cumpla, él puso su vida y él la volvió a tomar. Ahora, Jesús en Juan 17 le dice al Padre, Padre, como yo estoy en ti y tú estás en mí, yo te pido que ellos, y cuando dice ellos, son los apóstoles y la iglesia y los que van a venir, estén en mí. Mire qué bello y qué precioso. Que ellos estén en mí, así como yo estoy contigo. ¿Cómo se supone la iglesia que funcione? Exactamente como Jesús funciona con el Padre. En autoridades dadas, en poder y en potencia. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertas enseñanzas religiosas que son a veces contraproducentes en esto. ¿Por qué? Porque yo he visto una y otra vez que la gente cuando van a hacer cosas o cuando se van a mover de una forma que necesitan tener fe o necesitan accionarse, muchas veces dicen, no hagan nada, esperan Dios.
y agarran el verso que dice, estás quieto y reconocer que yo soy Dios. Y se quedan con los brazos cruzados. Una vez yo estaba en una iglesia y Dios se acerca a mí, me visita en la casa y me dice, Elías, me dice, esta iglesia está esperando que yo haga. Ellos dicen que están esperando de que el cielo se mueva a favor de ellos. Y Dios me dijo, ya yo me moví a favor de ellos. Ya yo le di autoridad, ya yo le di las herramientas que necesitan y no se quieren mover. Pero entonces están diciendo que soy yo el que tengo que hacer cuando son ellos los que tienen que hacer. Yo hablo con la iglesia y la iglesia dice, no, nosotros todavía estamos esperando en Dios porque nos han cumplido las promesas. Y me dicen, hay que estar quieto y reconocer que Él es Dios. Cuando el verso de estar quieto y reconocer que yo soy Dios se escribe, no es en el concepto de autoridad y de ejecución. Es bajo otro concepto. Hoy por hoy hay un montón de personas que han detenido las promesas de Dios sobre su vida porque no quieren tomar y ejecutar la autoridad que Dios le ha dado. ¿Por qué la persona va a hacer esto? Es sencillo. Si yo ejecuto la autoridad que Dios me ha dado, entonces yo soy responsable de las consecuencias. Pero si yo digo, no, eso le toca a Dios, cuando algo se malogre, yo no soy responsable de las consecuencias, eso es Dios. Mi hermano, así hablan los hombres carnales. Escucha cómo habla el cielo. Estoy tratando de ponerlo simple porque hay unas profundidades en esto. El cielo, cuando utiliza a un profeta y el profeta baja en el piso con él, hasta lo matan. Y el profeta dice, Dios mío, mira lo que me hicieron. Dios le dice, me lo hicieron a mí, tú simplemente me representas, no eres tú. Toda autoridad dada lleva la responsabilidad de tú representar a Dios. No te representas tú. Sin embargo, en la carne, cuando tú adquieres una autoridad, tú representas tu nombre y apellido. Y tú no quieres que tu nombre y apellido y tu familia sufran las consecuencias. En el cielo, tú usas el nombre de Jesús y tú representas a Jesús. Cuando te dan autoridades a ti y tú decides no utilizarlas, tú le estás dando la espalda al cielo. ¿Y qué hago con el frío olímpico? A todo el mundo le da. ¿Y qué hago con las maripositas y con los nerviosismos? ¿Y qué hago con eso? A todo el mundo le da. ¿Usted sabe por qué? Porque los asuntos son serios. Y esto que se está haciendo no es para los hombres. Es para el ser más grande del universo. Al que lo llena todo, lo que lo domina todo y al que lo creó todo. Yo le pido a Dios que el espíritu de temor salga de cada persona que está viendo esta grabación. Que todo temor, que toda incertidumbre, que todo aquello que te ponga nervioso salga en el nombre de Jesús. Haz memoria de las autoridades que Dios te ha dado. Sea autoridad que te ha dado como persona, como madre, como padre, como pastor, como apóstol, profeta, misionero, evangelista, maestro bíblico, servidor, cualquier tipo de autoridad. Y manifiéstate en ella. Manifiéstate en ella. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos reconoce a los que Él llamó. Los hombres no.
Yo quiero que usted entienda esto. Si Dios te llama a ti a hacer algún trabajo, pastor, misionero, evangelista, trabajo en la iglesia, recoger la basura, limpiar los baños, ayudar en el parking, lo que sea, si Dios te llama a eso, te llamó el soberano. Es una autoridad dada. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a manifestarnos en este mundo carnal, al ser humano no sabe qué hacer con las autoridades dadas por Dios. No sabe. Y entonces empezamos con los señalamientos. Yo no sé si él dice que Dios lo llamó, pero yo no sé, claro, porque tú estás hablando del plano carnal y él te está hablando del plano espiritual. Le voy a dar un ejemplo. Yo estaba en una iglesia y en la iglesia habían varios ministros, habían varias personas. Y el que estaba dando la cobertura a esa iglesia, que era un obispo, Dios le dice al obispo, háblate con el pastor de esa iglesia y dile al pastor que fulana de tal, una hermanita de la iglesia, que si tú la vas a comparar con los otros ministros, ella era chiquitita. Los otros tenían más experiencia. Dice, el obispo, Dios le dijo, háblate con el pastor porque vas a ungir a esa mujer como pastora. Cuando el obispo habla con el pastor se le queda mirando y le dice, pero si yo tengo aquí a más personas que están más cualificadas que ella. Y el obispo, un hombre de Dios, ya está con el Señor en el cielo, le dice al pastor, no pelees conmigo. El jefe, el rey de reyes, me dijo que hiciera esto. Y el pastor le decía, pero es que yo no entiendo porque yo tengo personas con más capacidad, con más conocimiento de la palabra, con más... ¿Y por qué? Y el obispo le dice, porque Dios mandó. ¿Qué pasa? Se habla con la persona, se hace una ceremonia, se lleva frente a la iglesia, se le dan las credenciales de pastora. Cuando se le dan las credenciales de pastora, mucha gente en la iglesia hicieron, pero si esta llegó los otros días. Y un montón de personas empezaron usted sabe, a poner en balanza humana lo que Dios había hecho. A mí me gusta ser observador. Y a mí me gusta estar pendiente a lo que Dios hace, lo que Dios habló y cómo Dios cumple. Meses después, ella conoce a un muchacho joven con un llamado pastoral increíble. Dios los une en matrimonio, se casan. Y hoy por hoy tienen una iglesia preciosísima en Camuy. Avanza Internacional. Tito Cabán y Sandra Mier. Hoy por hoy, Dios no se equivocó. Cuando Dios habla y da autoridades, los hombres se revuelcan porque piensan que las autoridades se ganan. Todo don perfecto viene del Padre de las luces. Nadie se merece nada. Es su misericordia y su gracia. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, cómo funciona. Jesús decía, lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Lo que yo escucho hacer del Padre, eso hago. Y hay muchas personas que se han puesto a preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo Él lo veía? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo escuchaba? Y la parte de escuchar no podemos imaginar porque Dios nos habla a veces por el oído y podemos escuchar su voz. Pero visto, ¿cómo se veía? Hay muchas personas que no se le abre el plano espiritual y se le hace un poquito difícil poder entender esto. Hay personas que me han dicho, cuando Dios le mostraba algo y Él dice que, porque Jesús decía,
Cuando yo veo al Padre trabajar, Él me muestra. Entonces la gente piensa que es Dios Padre sentado en una silla, diciéndole, mira, mañana te vas a encontrar con un paralítico así, así, y lo limitamos porque pensamos que Dios es como los hombres. Dios, cuando te va a mostrar algo, te lo muestra completo como es. O sea, si Jesús tenía que al otro día ir a Jericó para orar por el ciego que tenía la capa, el Padre el día anterior en oración le mostraba a Jesús caminando hacia Jericó, y cuando llegaba a Jericó le mostraba a el hombre ciego con la capa y él sanándolo. A eso es lo que se refiere que el Padre me enseña y me muestra lo que tengo que hacer. Cuando usted habla con personas que son profetas, con personas que Dios le da visiones, es igual. Y hay muchas personas que no entienden esta parte y se cohíben al punto de que no hacen nada. Varias personas me han comentado, mira, tuve un sueño y yo estaba en el sueño caminando por las calles de tal pueblo y me encuentro con tal persona, la persona me cuenta la condición que tiene y yo oro por esa persona y esa persona es libre. Me dice, lo más interesante, al otro día estoy caminando por ese mismo pueblo, me encuentro con la persona me dice lo que es y yo no oro por ella. Y yo hago, ay Señor amado, ¿por qué? Me dice, no, porque yo encuentro esto raro. Dios te enseñó la noche anterior cómo Él quería que tú obraras. Es una autoridad dada. Cuando la autoridad es dada, el que te toca ejecutar eres tú, no Dios. Entonces, la gente comete este error. Vuelvo y tomo el mismo ejemplo. Esta persona vio en sueño o en visión que estaba caminando por el pueblo, se encuentra con esta persona, la persona le presenta el problema que tiene y la persona ora por la persona. Cuando va al otro día, la persona va caminando por el pueblo, se encuentra con la misma persona del sueño, hablan lo mismo y la persona está esperando de que el Espíritu Santo le diga, tienes que orar por ella. Pero el Espíritu Santo no se lo dice. Y hay cristianos que dicen, no entiendo porque si tenía que orar por ella, el Espíritu Santo me lo tenía que decir. Es que ya te lo dijeron. Cuando la autoridad es dada, tú la ejecutas. Cuando tú no la ejecutas, escuche, tú no estás manifestando el reino de los cielos. Cuando Jesús se levantó el día después que vio que tenía que ir a Jericó y tenía que sanar al ciego, se levanta y le dice a los discípulos, vamos para Jericó, léalo. Y los discípulos dicen, ¿para qué? Pues vamos. ¿Por qué? Porque los discípulos no vieron la visión. Los discípulos no hablaron con Dios. Al que le mostró Dios fue a Jesús, su Hijo. Y el cuerpo, que es Jesús, obedece a lo que el alma le pide. Por eso es que Jesús dice que como yo soy en el Padre, ustedes sean en mí. ¿Qué significa esto? Yo no hago mi voluntad, sino lo que veo hacer de Jesús. Yo funciono de esta forma. Yo le digo al Señor, no es que yo sea un caprichoso, pero si tú me lo dices, si tú me lo muestras y si tú me enseñas, yo lo hago. Si no, no. Porque ya yo he aprendido en esta vida mucho. A mí me han venido a presentar negocios espectaculares. Y yo le digo a la persona, déjame orar. Y cuando yo oro, no veo nada. Dios no me habla de nada. No se mueve nada en el plano espiritual. ¿Qué es lo que yo entiendo? Yo, que represento el cuerpo de Cristo, no tengo que hacer nada
porque mi cabeza, que es Jesús, no me ha dicho que haga algo. No me muevo. Y la gente me dice, estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Y yo le digo, mi vida carnal, no la espiritual. Sin embargo, Dios me ha mostrado cosas y me ha dicho, por ahí es que yo le digo, carnalmente no tiene sentido. Por ahí es que me meto por ahí y lo hago y de momento todo sale espectacular y glorioso y la gente dice, ¿y cómo tú lo sabías? Yo no lo sé. Yo estoy siguiendo instrucciones como Jesús siguió instrucciones con el Padre. Porque Jesús decía, mi Padre que está en el cielo me dio la autoridad. Y por eso yo lo hago. Por eso que cuando Jesús sanaba a un enfermo, le decían, ¿con qué autoridad tú lo haces? Y él decía, con la autoridad del Hijo de Hombre. Porque tengo carne y estoy legal en el planeta. Cuando salvaba a alguien y le perdonaba los pecados, le preguntaban, ¿con qué autoridad tú haces esto? Y él decía, con la autoridad del Hijo de Dios. Porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Ahora escucha lo que te voy a decir. Jesús, cuando se fue a ir al cielo, le dijo a los apóstoles, a todo aquel que le perdonen los pecados se le serán perdonados. ¿Cómo? Perdonando. Va a haber gente que dice, eso le enseñan los católicos. Mi hermano, eso está escrito en la Biblia. Dios le dio a los apóstoles, a los hijos de Dios, la misma autoridad que Él tiene. ¿Y cómo es eso? Ay, Elías, espérate, estamos hablando de confesiones y todo. Pero sí que la iglesia evangélica lo hace y no se da cuenta. Le dicen a la gente, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? La gente levanta la mano, pasan al frente y miren la oración que hacen. Señor, perdóname todos los pecados, te recibo como mi Salvador personal, escribe mi nombre en el libro de la vida y acéptame como tu hijo. Y la persona que le hace la confesión le dice, tus pecados son perdonados. Porque Dios le dio la autoridad a la iglesia para perdonar pecados y que sean borrados. Porque la autoridad es dada, no es adquirida. Por eso es que una persona que se convierte a Dios hoy, se convierte a Dios, hoy es sábado, se convierte a Dios, mañana si le predica a otra persona, esa persona puede ser salva. Y mucha gente dice, pero si se acaba de convertir, él no tiene ni siquiera un fundamento bíblico. Volvemos, la autoridad es dada, no es adquirida. Hay gente que dice, no, él no puede todavía predicarle a nadie porque él no sabe nada. Él tiene que aprender. Sí, yo estoy de acuerdo que aprenda. Yo estoy de acuerdo de que haya discípulo maestro. Pero cuando tú eres hijo de Dios, que se te dio la potestad de ser hijo de Dios, tú tienes palabra de libertad en tu boca. Mire esto. Nosotros tenemos que redefinir por la palabra este concepto y vivir a la altura de Jesús. Ay, Elías, pero hay un montón de gente entonces que se le va a subir a la cabeza. Si aman a Dios, no. Si se aman ellos mismos, sí. La autoridad es dada. El tema de hoy es Padre, Hijo, Espíritu Santo y cómo se manifiestan y cómo son. Jesús es la clave de cómo nosotros nos tenemos que manifestar. Porque como dije en la primera clase, dice la Biblia que Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos las manos, los pies, el torso y Él es la cabeza. Un solo cuerpo, no dos. Un solo Señor, no 3 ni 4. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Redentor.
una sola iglesia. Autoridades dadas. Cuando yo era niño y me crié en la iglesia desde niño, me crié en una iglesia donde era un concilio y habían unas etapas que habían que subir. Si usted quería ser pastor, usted tenía que pasar por unos estudios y tenía que ir a la universidad y tenía que agarrar unos cursos y tenía que estar con su diploma, su bachillerato por lo menos, para poder ser pastor. Y mucha gente conocía el camino para poder ser pastor. Y eso está bien porque se necesitan organizaciones. Pero cuando Dios llama y da la autoridad de ser pastor a alguien, aunque la persona no tenga o tenga ese título de estudio, se va a manifestar de una forma extraordinaria. Yo estaba hablando con mi papá los otros días y él me estaba diciendo de un hombre que era constructor. Dice, era constructor, era tosco, manos grandes, cuerpo grande, la cara era como de un contratista duro, tosco, y quiso entrar a estudiar a ser pastor. Y la gente decía, no se ve como un pastor. No sé si usted ha visto la gente de construcción, cuán duros son, y cuando tú bregas con cemento, con bloque y con cosas, las manos se te ponen duras, llenas de callos y a veces hasta grandes, y tú podrás sonar un poco brusco, torpe, tosco. ¿Cómo tú vas a poner una persona así a pastorear una iglesia? Pues mire, mi hermano, ese hombre tenía el llamado de Dios. Estudió, se sacrificó, estudió y se convirtió en pastor. Tan excelente que todas las iglesias se lo peleaban. Al tosco, al que se veía fuerte, al que parecía que no era sensible, tenía el llamado de Dios. ¿Cuál es la autoridad que Dios te ha dado? ¿La estás ejerciendo? ¿O tienes miedo? ¿O tienes temor? Es que si me equivoco, dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros nos pasamos con personas que nos quitan en vez de que nos añadan, nosotros cuando tenemos que ejecutar lo que Dios nos ha dado, nos cohibimos. Cuando usted anda con gente que le añade, que le suman, que le multiplican a usted, y usted tiene una relación viva con Dios, usted se va a atrever a hacer lo que Dios le manda, no importando lo que le pase a usted, porque es para beneficio del reino de los cielos. Las autoridades dadas son con propósitos, no son caprichos de Dios. No es una prueba a ver si tú te atreves, porque mucha gente piensa que todo lo que pasa en este mundo tiene que ver con ellos. No. Dios te va a mandar a hacer cosas que no tienen que ver contigo, tienen que ver con la otra persona. Y esto es para que el reino de los cielos crezca y el evangelio de Cristo se esparza y las otras personas conozcan que Dios es verdadero, Dios es salvador, Dios es fiel, Dios es sanador, Dios es libertador. Pero pensamientos religiosos, yo quiero que usted vea a Jesús. Él baja a la tierra, predica el evangelio, sana enfermo, resucita muerto. Escucha lo que voy a decir. Y ninguno de los discípulos entendía lo que le estaba haciendo. Ninguno. Ay, Elías, ¿cómo va a ser? Jesús se paró una vez, dice la Biblia, y se paró y alzó las manos y con gran voz dijo, el que no toma de mi sangre y el que no come de mi carne no entra en el reino de los cielos. Los discípulos de Jesús, y en un momento tenía 70 y en un momento histórico hablan de que eran más de 500, se le empezaron a ir.
porque no entendían. Pedro se acerca y Pedro le dice, lo que dijiste, lo voy a decir en boricua, Ana, yo no sé qué te pasó. Chico, pero ¿qué te pasa a ti? Yo pensaba que tú querías que no se te fuera la gente, pero acabaste de decir algo que la gente se te va. Jesús sabía que todos los que estaban con él eran carnales. Eran carnales. Y Jesús le dice a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y de repente, Dios le revela a Pedro la realidad. Y le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús fue entregado, agarrado en el Getsemaní, y fue golpeado, latigado, crucificado, las esperanzas de todos los discípulos murieron. Se acabó. Porque nadie entendía en la perspectiva carnal lo que Jesús estaba haciendo. Y ahora yo le digo a la iglesia y a todos los que me escuchan, y nosotros creemos que utilizando la perspectiva carnal vamos a entender lo que Jesús está haciendo el día de hoy. Por eso estoy trayendo este mensaje, porque tenemos que reenfocarnos en Él y caminar como Jesús anduvo. Tenemos que caminar como Él. A mí se han sentado personas conmigo y me han hecho preguntas. Me acuerdo una vez, tengo un amigo mío que se llama René. Él vive en Yauco y un día yo estaba pasando por Yauco y yo veo que hay una tienda de mascotas, un pet shop, allá adentro. Y que René era el dueño de esa tienda. Cuando yo lo veo, yo hablo con René y me dice, estoy buscando a ver qué negocio hago, qué hago. Y le digo, abre una tienda de mascotas. Y él me dice, ¿una tienda de mascotas? Yo no sé nada de eso. Y yo le dije, no te preocupes que yo te ayudo. Empezamos a montar eso. Mire, mi hermano, la gente le decía a él, ¿tú estás loco? Aún los cristianos, ¿pero qué tú haces? Otro negocio que no tiene nada que ver con lo que tú sabes. ¿Qué tú haces? Y él venía donde mí y me decía, Elías, me están diciendo esto. Y digo, hazlo. Hazlo. Y él me decía, si tú me lo dices, yo lo hago. Dios lo bendijo, ese negocio creció y abrió otra tienda en otro pueblo. Y la gente se rasca la cabeza y dice, yo no entiendo cómo tú lo hiciste. Y él fue a hablar conmigo y me dijo, Elías, a mí se me hacía difícil poder mantener ciertos negocios. Yo brinqué de aquí a allá, y este no. ¿Por qué? Yo le dije, porque yo lo vi, no porque lo quise ver, sino porque el Padre se lo reveló a Jesús y Jesús me enseñó que eso estaba ahí. Yo estoy utilizando la autoridad que Dios me da para que eso se haga una realidad. No fue por mi palabra, fue por lo que Él me enseñó. Y así me ha pasado con muchas cosas donde la gente se rasca la cabeza y dice, pero es que esto es imposible que pase así. Cristianos. Y le digo a la iglesia de Dios, volvamos otra vez a la senda antigua, a las enseñanzas de Jesús. Volvamos a vivir por el Espíritu, no por lo que nuestros ojos determinan. Seamos como Jesús, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y no se supone que nosotros nos mandemos a nosotros, sino que recibamos las instrucciones del Señor. A todos aquellos que han engavetado, guardado, puesto en caja fuerte las autoridades que Dios le dio,
por amor a Cristo y la iglesia. Párate firme otra vez a lo que Dios te llamó. Agarra el llamado que Dios te ha dado, que lo dejaste atrás. Párate firme en la fe, firme en la palabra y ejecuta la autoridad que Dios te ha dado. Ejecútala. El miércoles que viene voy a estar hablando acerca del Espíritu Santo y cómo se manifiesta y cómo se mueve. Y después vamos a estar hablando acerca del Padre. Esto es bien importante porque según el Padre se mueve, se supone que tu alma se mueva. Según como Jesús se mueve, se supone que tu cuerpo se mueva. Y según como el Espíritu Santo se mueve, se supone que tu espíritu se mueva. Necesitamos ejemplos y modelos para saber qué vamos a hacer. Si no tenemos nada de esto, nosotros estamos descarrilados, no tenemos enfoque, no tenemos norte y necesitamos ayuda. Le pido a Dios que te revela, que te llene y que te guíe. Y que ese espíritu de temor salga fuera en el nombre de Jesús. Nos vemos el miércoles que viene, así Dios lo permita.